Hola amigos, estamos ya en la cuarta edición del programa Voltajes Aleatorios, el programa que recorre la creación musical, arte sonoro, máquinas sonoras y también música experimental. Hoy, como ven en la imagen, nos está acompañando Bárbara González. Hola Bárbara, que vamos a partir de una manera diferente por ser el último programa del año, ¿ya? Así que Bárbara va a partir, que es nuestra invitada de hoy, artista sonoro-visual, nos va a hacer una performance al inicio para que luego nos sentemos a conversar y a saber más sobre su trabajo y sobre ella. Adelante, Bárbara. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Vamos a conocer más de Bárbara después de esta canción, así que nos vemos en un rato. Estamos de vuelta en Voltajes Aleatorios, en nuestra cuarta edición. Les habla Claudio Iglesias y aquí me acompaña mi compañero Francisco Muñoz. Y estamos ya instalados para conversar con Bárbara sobre lo que escuchamos y sobre su obra. Voy a tener que hablar solo porque yo todavía estoy... Sí. De hecho, esa es como la gracia del arte, que te deja más preguntas que respuestas. Sí. Y yo todavía estoy anonadado, digamos. Sí, lo interesante de esto, sobre todo, es que yo creo que los micrófonos percibieron algo y lo que escuchamos acá en vivo también pudo haber sido muy distinto a lo que quedó grabado. Así que eso también es lo interesante, esa como multidimensión de lo que puede significar esta performance, finalmente. Claro, va con la experiencia. Y bueno, Bárbara, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Muy interesante lo que nos mostraste. Muchas gracias. Me cuesta un poco, lo tengo que reconocer. Pero podemos hablar un poco de lo que vimos. No sabemos efectivamente cómo se escuchó en la grabación o en digamos, en el medio digital. Pero acá adentro es otra cosa, digamos. Indefectiblemente, porque hay un tema de resonancia, hay un tema de espacialidad, hay un tema de interacción con los objetos. Uh-huh. ¿Qué vimos? ¿Qué planteaste? ¿Qué nos preguntaste? Uh-huh. ¿Qué nos respondiste? ¿Qué pasó aquí? Bueno, obviamente que la experiencia viva es intransmitible. O sea, para mí todo esto son experiencias únicas. La reproducción o la manera como de escuchar desde otro lado es diferente y también me gusta. O sea, es otra manera de percibir lo que uno hace. Pero yo siempre busco esa relación con el ambiente y con las personas y con los objetos y con los espacios, con la arquitectura, pauteo cosas, pero trabajo desde la improvisación, entonces también tiene que ver con la energía que uno viene, y eso lo voy incorporando desde los materiales con los que traigo y todo lo que está pasando en la calle. Estamos en una tarde de verano, todo eso afecta a mí. Y antes que hablar de lo que hice, porque eso también me cuesta tomar una distancia, pero también, como dices tú, igual me gustaría partir. Yo voy a entrevistar. Como que si te gustaría decir algo de... O sea, yo creo que ahí pasan dos cosas. Digamos, creo interpretarlo de la siguiente manera. Uh-huh. Tú me podrás decir si está bien o no. Es que nada está bien y nada está mal. Digamos, si, para ocupar los mismos términos, si resuena más o no. Claro. Que hay una cosa que, digamos, es como estos sonidos o estas, digamos, máquinas uh-huh. o elementos que generan un sonido empiezan a resonar en la arquitectura o en el medio donde surgen, y que de ahí se configura un algo. Y también, a su vez, esas mismas resonancias o esos mismos sonidos van permeando a una persona de diferentes formas. O sea, no va a ser mi experiencia la misma que la experiencia de Claudio, no solamente porque estuve en otro lugar físico, sino que también porque yo vengo con un bagaje totalmente diferente del de Claudio. Hay ciertas cosas que conmigo van a funcionar mejor que otras, por ejemplo, y con Claudio también, que pueden ser o no diferentes. Y ahí se constituye la maravilla. Hay una propuesta. Pero cómo uno hace de esa propuesta algo personal,
es cosa personal, ¿no? Claro. Pero un poco a tu pregunta, la idea es que tú hables más que nosotros, pero para dar el pie, sí, o sea, definitivamente lo interesante son también pequeñas máquinas, por ejemplo, de lo que pusiste ahí hay unas cajitas de música, ¿cierto? La maquinaria de la caja de música intervenida, una caja de batería. Y es interesante también eso. Primero, antes de que aparezca la música acá, es la manipulación y la intención de formar, entre comillas, algo que fue hecho para otra cosa. Claro. Y claro, y como eso empieza a tomar una nueva connotación, eso es súper interesante y que al final es lo que hacemos siempre. Claro. Las culturas son así, el mestizaje es así, lo que está ocurriendo con Chile. Con todos los inmigrantes es así. Entonces, eso es súper contemporáneo finalmente. Claro. Oye, hay una... Digamos, tú partiste en el arte visual. Sí. Yo estudié artes visuales en la Universidad de Chile y desde el año 2000, fue del 99, pero desde el año 2000 que empecé a hacer... que empezó a considerar que lo que estaba haciendo era obra, partí trabajando con sonido como materialidad. Entonces, esculturas sonoras, no sé si solo con sonido, pero con el movimiento, más que nada. Me interesé por la escultura, entonces la escultura tiene un recorrido, de la escultura pasé muy rápido al recorrido y a la espacialidad, y de ahí me fui a la instalación. ¿Y en la instalación surge el interés por el sonido? Desde que entré a estudiar, dentro de mis materiales siempre ha estado el sonido. ¿Y antes de entrar a la universidad estaba? Sí, ¿De más pequeña? Sí, porque tengo la suerte que en mi casa mi papá se iba comprando como todos los aparatitos que iban saliendo. O sea, yo crecí con un tocadisco, mi papá me cuenta que me hacía dormir con un tocadisco, después tuve radio casetera, porque no es raro que yo use toda esta materialidad, porque de hecho las cajitas de música también eran regalos, una de ellas es de aquellos tiempos. Todos estos objetos que estaban en la casa, yo los empecé a trabajar. Primero mi papá se compró una cámara de video y me decía que grabara los cumpleaños. Entonces, de ahí salté a grabar agua congelada, como que te refieres, las ventanas. Sí. Pero... O sea, en vez del cumpleaños feliz, grababas la vela derritiéndose en Zoom. Claro. Y tengo muchos materiales, o sea, esto yo les digo ensamblajes sonorovisuales. Así los denomino. Y la gracia que tienen que parten como son esculturas dinámicas que se pueden armar y desarmar y van mutando como con lo que el tiempo conlleva en la actividad, se van gastando, van teniendo sus características. Todos estos objetos, como las radios, todas las perillas, yo las empecé como a ocuparlas como instrumentos. Entonces, estos instrumentos, con una fascinación por mezclar y como ver qué tantas posibilidades puede tener la unión de dos cosas. Y después esa misma con otra, y entonces esto parte con un proyecto que al principio era una obra que se llama Acción Rizoma, que partió el 2006, y después me di cuenta que siempre estaba haciendo esto, pues, armando y desarmando, y que lo más importante creo que dentro de las piezas del ensamblaje, que tiene, yo me voy siempre por las ramas, pero todos los objetos tienen una historia, tienen una razón, de repente por gustos, por recuerdos, por historia, por cercanía, bueno, en fin.
lo otro es que el ingrediente, como la pieza especial, primero empezó a ser el lugar. Entonces el ensamblaje funciona según el lugar y se transforma según el lugar. Entonces, generalmente, que no fue el caso de hoy, pero yo vi unos videos y más o menos entendí cómo funcionaba la radio, pero en general cuando me invitan a algún lugar, yo pregunto, si es que es en otro lado que no puedo acceder, pregunto de qué color son los muros, de qué material es el piso, cuánto mide, si tiene un plano, etcétera. Y ese elemento, porque los elementos son, bueno, está el sonido, están los objetos y el espacio. Y dentro del espacio, ahí todos estos ensamblajes están abiertos a la permeabilidad. Yo he trabajado en espacio público, antes partí súper rígida, teatros oscuros, con sonido cuadrafónico, como butacas, y después me fui soltando, partí trabajando con colaboración de mucha gente también, y después en un momento apareció yo trabajo con luz también, lo mío es sonoro visual y es lumínico sonoro. Y moviendo todos estos ensamblajes, pensando en una distribución y en una dinámica, el cuerpo empezó a agarrar un protagonismo súper importante. Y yo no solo porque yo me daba cuenta, sino que también me lo decían. Entonces, el componente del cuerpo, que es el que nosotros siempre ocupamos el cuerpo para mover perillitas, pero de repente yo me di cuenta que ocupando la mano, de repente ya tenía el cuerpo adentro y me tuve que hacer cargo, porque si trabajo con luces, la sombra, la presencia, la conciencia. Al final termináis siendo parte también de... Claro, yo soy una parte, yo me considero como una parte del ensamblaje sonorovisual, que entonces está... Ahora vuelvo a retomar lo que quería decir, que está está el espacio, está el tiempo también, pero está los objetos, el sonido, la luz, el cuerpo, y todo eso, claro, y todo eso se conjuga, y tiene mucho que ver también con como que todo sucede como lo que pasó ahora, que en el fondo entre los tres que estamos acá... Exacto. Si hay 100 o 20 o 2 personas también va afectando. Claro. Oye, y digamos, esta pregunta la tenía para el final, pero creo que es contingente ahora, que se la tiré a la Andrea Gana como vaso al último. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre el arte sonoro y la música? Digamos, ¿cuál es la diferencia, ponte, de ti y un DJ? ¿Hay alguna diferencia? Yo también me considero una DJ. Yo también me considero una DJ. Sí. Y también yo me resisto un poco a una ubicación específica, porque yo me muevo, en las artes visuales, artes mediales, arte sonoro, música experimental, estoy hablando de puros lugares donde yo he estado. Entonces, las otras personas son las que se encargan un poco de definirte, y a mí me reconocen como artista sonora, pero es porque me invitan más o sea, como que tengo más acogida en ese lugar, y porque siempre trabajo con sonido, pero también he estado en festivales de cuerpo y tecnología. Entonces... yo igual siempre detecto cuando voy a un festival de arte sonoro o un encuentro, como que hago este juego de detecto si viene de la arte visual o viene de la música, porque se nota. No sabría decir. Pero hay una diferencia realmente yo creo que hay un lugar común, pero es como el que juzga finalmente. Yo creo que sí, porque el curador que llevamos todos dentro. Claro. Pero ¿qué es la misma diferencia entre la música y el ruido, digamos? Claro. Alguien diga,
Make Noise, que es una empresa que hace módulos de Eurorack, se llama Make Noise, que es haz ruido. Porque si ponía Make Music, significaba algo específico para ciertas personas. O sea, para mí, como lo comentaba antes, para mí la música va a tener una connotación. Pero el ruido carece de esa connotación. O sea, cuando yo te invito a hacer un sonido o a hacer un ruido, no hay una intencionalidad detrás necesariamente musical. O sea, yo puedo agarrar una caja o hacer lo que hiciste tú y considerarlo más o menos musical, dependiendo del contexto, de poner el micrófono arriba del parlante y que se genere algo, ¿cachai? Entonces también pasa eso con el arte sonoro y la música. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ponte de... no me acuerdo el nombre, el Claudio Mellet se la conoce. Que es esta mina que agarra discos quebrados y los pone en la tornamesa y va tocando, digamos. ¿Cuál es la diferencia de eso con un DJ? Yo considero que no hay ninguna, pero probablemente es el espectador el que dice, no, sabéis que esto no me sirve para mi concepción de música, que puede ser bailar, ¿cachai? No sé, y quizá, el arte sonoro, claro, hay músicos experimentales que están dentro del arte sonoro. Estoy tratando de pensar que quizás la dimensión del arte sonoro tiene quizá me voy a equivocar, pero tiene más como que te puedes mover tiene más, se preocupa de más elementos que que el músico, por ejemplo, generalmente el artista sonoro se preocupa del espacio, y no digo todos, por eso que el músico generalmente llega y pone su máquina o su orquesta en el lugar y funcionaría en cualquier otro lugar. Pero no todos los artistas sonoros también trabajan como lo trabajo yo, entonces... es un poco lo que decía también la Andrea Gala, que era como dependiendo del lugar. Sí. Digamos, hay un formato que se parece más a la música. Pero ¿sabes qué? Ese pensamiento también lo hacía David Byrne en un libro que no me acuerdo ahora el nombre, que hablaba sobre las bandas rock en un tugurio donde empezaron a tocar los Talking Heads. Y ellos decían que no podían podían sonar en las grabaciones como sonaban ahí, con toda la vorágine, con todo el salvajismo y su cucho, donde tenía una reverberancia especial, y las bandas sonaban distintos. ¿Y qué pasa? Y al final se van conectando esos temas más allá del tipo de música o de arte. Y pasa algo también, digamos, con las bandas que... digamos, ahora se tiende a que las bandas graben con el metrónomo, pero antes no pasaba eso, porque tenía que grabar en directo y grababan todos en directo. Claro. Y se producía algo que los BPM van cambiando dependiendo de la intensidad del coro, de la música. Entonces, si tú veis las canciones, las que tienen mayor, digamos, son más intensas emocionalmente, no sé, pues, si empezáis a ver las canciones de Beastie Boys o la de Rage Against the Machine, el parten, no sé, pues, a 80 BPM y el coro es 84, y después bajan porque la parte es más lenta a 79, ¿cachai? No se mantienen pegados en un BPM, y eso también pasa en vivo, y le pasaba a Talking Heads, que cuando estáis con los tipos en el mosh pit, no podéis tocar como estabais tocando antes, claro. ¿cachai? Porque estáis dándole una intención también. Entonces, a eso también me refiero con la pregunta, porque si bien la Bárbara tiene razón en el sentido de que tú puedes llegar, digamos, con lo que sea a tocar al Bar 1 o al Caupolicán, y va a ser relativamente lo mismo, porque vaya a estar vestido de una forma como sea que está vestida tu banda, y el contexto cambió, pero la música sigue relativamente igual. En cambio, cuando tú tenés que presentar una obra y ya no tenés 2 metros cuadrados, sino que tenés 40, bueno, hay algo que pasa diferente, y hay algo que necesariamente se genera diferente. ¿Cachai? Y otra cosa que me pareció interesante lo que dijiste es cuando, claro, tú te presentas como una artista sonoro-visual, y cuando te invitan, según el festival, ver esos límites. Pero de alguna manera también es interesante eso de ir quebrando esos límites a la vez.
O sea, se supone que hay música experimental que es súper abierta, claro. pero al final es súper acotada y son celosos de ese acotamiento, por decirlo de una manera. Una manera que fue súper bonita de quebrar esos límites, a mí yo tenía un proyecto hace un par de años, como 4 o 5, que generalmente me presentaba sola. Y de repente me invitó un amigo que es de la música improvisada, que se llama Cristian Delón, no sé si lo conocen, pero es es un artista sonoro. Yeah. Y me dijo, te quiero invitar a este encuentro, pero yo primero entendí que me había invitado a tocar sola. Bueno, también eso de decir voy a tocar, voy a montar, también todas esas cosas hacen harto ruido. Sí. Pero lo importante es que era improvisar con él. Y de ahí a mí se me abrió todo un mundo de tocar con músicos improvisadores y con músicos experimentales, con músicas experimentales, y a veces mis maquinitas las mezclo con cello, con una amiga que toco, o una vez estuve en Brasil en un festival y me invitaron a improvisar en una orquesta. La Orquesta Errante, pero de la Escuela de Música de la Universidad de Sao Paulo. Entonces yo dije, voy a ver si me atrevo y voy a dejar mis cosas y voy a ver, y de repente me tenían el puesto y toqué con todos los músicos. Entonces de repente me tocaba a mí y después nos tocaba a todos y no había ninguna diferencia. Margen. Claro, no. Entonces como que yo me muevo mucho en estos límites. Es que es interesante eso, porque al final yo creo a cualquier creador, aunque suene medio cliché, pero ponerse límites, entras con la misma fórmula y empieza a ser finalmente poco estimulante o definitivamente aburrido. Claro. Entonces, y es lo antiartístico, diría, si uno piensa en arte, es el antiarte. Entonces, claro, siempre es bueno eso. ¿Uno cuántos años va a vivir? Claro. 50 años, 80 años, y haciendo siempre lo mismo, sí. Es como... Y lo bueno también es que yo uso mi defecto, que yo tengo muy mala memoria. Entonces, como todo esto lo ocupo a mi favor, y yo olvido las fórmulas de cómo llego a las cosas. Yo he editado videos, pero no podría ayudarle a nadie a hacer un video. Edito audio, edito mis piezas de audio, después tomo herramientas que necesito en el momento y después... las dejo. Entonces también cuando a mí porque yo me muevo por hartas disciplinas, pero cuando dicen que yo soy multidisciplinar, yo digo que soy indisciplinada, porque sé un poco de cada cosa y ocupo lo que necesito, porque también yo he estado contigo compartiendo en el Café con Cable. Sí. Y ahí también hay toda una movida del circuit bending, y yo también he ocupado juguetes, pero también le saco la vuelta análogamente, manualmente, y no necesariamente los abro y los hackeo, pero sonara como si estuvieran... Es una manera de hackear. A mi manera. Y también he trabajado haciendo circuitos, ¿cómo se llama? El teremin óptico, que también lo he ocupado. Siempre he ensamblado con otras cosas, pero no es que sea una experta ni me dedique a... También pido mucha colaboración cuando no sé cómo hacerlo. Entonces estoy como en hartos lugares. Ahí, comentaste que fuiste a Brasil, también estuviste en España, en Hangar. Hay una beta tuya internacional también. Sí. Digamos, no solamente de estudio, porque en Hangar se estudia o se pasa, sino que también de performance. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia en Chile también? ¿No te acordáis? No me acuerdo, pero súper buena, porque también de repente te das cuenta que... Dos cosas diría yo importantes. Una, que esta mirada chilena que uno tiene de lo internacional como mejor, está totalmente sobrevalorada. Claro, cuando uno va a un encuentro somos todos artistas y no hay ese tipo de jerarquías, o nosotros somos un país que, bueno, ahora nos estamos dando cuenta más y todos sabemos, pero que vivimos mucho
las jerarquías, hay mucho prejuicio, siempre se está mirando que lo otro es mejor, y yo la rompo cuando voy a festivales. En Chile el nivel es muy bueno. Sí, digamos como transversalmente, claro. Ya sea de banda o de arte, en términos no solo de sonido, sino que de arte en general es muy bueno. Y lo otro que hablo primero de esto de que como que en el fondo son todas personas artistas y que todas las personas que están en estos encuentros han trabajado así como he trabajado yo y que merecen estar. Siempre hay menos mujeres en el circuito que me muevo yo, pero cada vez hay más. Se ve mucho en Europa, las mujeres tienen más participación que acá. Acá las que hay son súper poderosas, pero... ¿Y por qué crees que hay tan pocas mujeres acá? Yo creo que no es que hayan pocas, yo creo que quizás no están en los lugares comunes de los circuitos, claro, en los circuitos, pero hay muchas personas hay muchas mujeres que optan por el tipo de encuentro que tiene que ver más con lo colectivo. Hay relaciones humanas que hay mucho que aprender como de la relación que tenemos nosotras como mujeres, cómo nos enfrentamos, ser colegas, ser compañeras. O sea, como que el sentido de comunidad se da más fuerte. Claro, a mí me han preguntado mucho ¿y dónde están las mujeres? Y yo digo, pero no necesariamente las mujeres quieren estar en ese lugar, sino que nosotras, de hecho, tengo como mucha intención de generar nuestros espacios también. Y también invitarlos, pero quizás una cosa, pero no, a lo mejor hay una cosa que puede ser una cosa muy masculina de la validación, y que te validas en cuanto estés en ese lugar, que todos se validan y se dan golpes. Bueno, esto es súper sano. Sí, pueden haber otros lugares, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo otro que tengo la impresión, por la experiencia que esto es muy personal, pero que a las mujeres siempre, así como ganan menos, como les cuesta mucho llegar a algunos cargos más con mayor responsabilidad, generalmente cuando son estos circuitos donde los hombres son los que están armando todo el evento, o sea, la mayoría, se le exige más, como que la mujer tiene que ser... yo he escuchado comentarios así como... esto ya es... Claro, el chisme. Como que el hombre de partida tiene el espacio y la mujer tiene que tener cierto... como lucharla más para llegar a esos espacios. Y eso es súper evidente y... O sea, solamente para tratar de... A ver si entendí. Digamos, si hay un hombre y una mujer que tienen el mismo nivel, el hombre tiene mayor probabilidad de entrar a ese espacio que la mujer. A la mujer se le exige un nivel mayor de... Sí, yo considero, claro, porque, o sea, se refleja, lo más claro es que se refleja en la cantidad de hombres que están a cargo de los encuentros, siendo que somos muchas mujeres y muchos hombres que estamos viviendo y que estamos haciendo arte. Pero la gente que estudia arte en la universidad, por ejemplo, yo tenía muchas compañeras mujeres, quizás más que hombres. Entonces ahí hay algo que... ¿Y a dónde están esas? ¿A dónde están tus compañeras que... En todos lados, pues ahora de estar caceroleando. Claro. No, pero me refiero pero ¿sabes qué? Hay un libro sobre la Bauhaus, que siempre estaban los hombres, este movimiento de comienzo del siglo XX, siempre aparecían los hombres, y habían muchas mujeres en la escuela de la Bauhaus, y hace poco salió un estudio sobre eso, como las mujeres silenciadas de la Bauhaus. Se supone arte, súper aperturista, y finalmente había machismo o se dejaba a la sombra a las mujeres. Claro. Y es lo que dices tú. Pero ahora hay que buscar los espacios. Sí, hay que buscar los espacios. O sea, hay que inventarlos. Sí. Mi pregunta... Por ejemplo, yo agradezco que... ¿cuántos programas llevan ustedes?
Este es nuestro cuarto. ¿Y cuántas mujeres han invitado? 2. ¿Por qué hay? O sea, eso ya demuestra que estamos cambiando. Indudablemente que hay. Ahora, a lo que apuntaba con mi pregunta era, digamos, en términos sociales o sociológicos, como se quiera plantear, digamos, si tú tenías X cantidad de compañeras mujeres, entonces, ¿qué pasó con ellas más allá de que estén caceroleando o no? O sea, se dedicaron a otra cosa. Que ahora hay un encuentro de no sé si saben, barricada sonora que viene, que ahora se viene. Ahora, como y que ahí van a ver a otras colegas y... Sí, que la Agnes está metida, claro, que conversábamos antes de ella sobre el micrófono. Pero la pregunta es, porque lo que pasa es que yo tengo un trasfondo en el Eurorack. Uh-huh. He estado metido durante casi 5 años ahí. De hecho, 5 años ahora se cumplieron. Entonces, siempre la idea era cómo llegar a, digamos, no sé si un público femenino, pero abrir el mercado, entre grandes comillas, a que las mujeres se interesaran por el Eurorack. Y la única razón que tengo para que no haya ese interés es porque puede ser que a las mujeres no les interesa. Digamos, hay mujeres que trabajan con el Eurorack, hay, no sé, pues está Ellen Spiegel, que conozco afuera, la Andrea Gana está más o menos metiéndose en las maquinitas, hay otra mina que se llama Tulpa Ducha, que tiene, Tulpa es un proyecto, Ducha otro, que está en Ámsterdam, etcétera. Pero cuando tú empezás a mirar las estadísticas mundiales, el porcentaje es reducido. Ahora, bueno, no sé si es reducido porque el interés de las mujeres no va ahí. No. Esto no es, yo creo que no va por el interés. Tengo un recuerdo súper claro en el colegio, y como mis primeros recuerdos es que en clases, cuando teníamos recreo, me acuerdo que las mujeres nos hacían quedarnos en la sala pintando, que era algo que ya hacíamos todos, y a los hombres los invitaban a salir y así tenían otro tipo de juegos. Los regalos que se hacen cuando yo me acuerdo que a mí siempre me interesó abrir objetos, por suerte mi papá tenía herramientas, pero es la educación. Sí. O sea, eso quería llevar. Sí. Que es más la educación que el interés, yo creo que... Sí, pero lo bueno es que eso está cambiando. O sea, por ejemplo, en los mismos colegios, como el recuerdo que tú estás haciendo, claro, el patio lo usan como cancha de fútbol los hombres y dejan relegadas a las mujeres en un borde. Ahora están jugando más fútbol las mujeres, pero ahora se están cuidando que los patios sean más inclusivos, no sea una cancha de fútbol, sino sea más variado en esa forma. Claro, y no es que las mujeres ahora quieran hacer exactamente lo que quieran hacer los hombres, pero hay ciertas cosas que se están abriendo los espacios para que uno pueda manifestarse y desarrollar. Que hagan lo que quieran. Tenemos que hacer lo que queramos. Exacto. Sí, Oye, Bárbara, estamos en el tiempo. Muchas gracias de nuevo por la experiencia, por venir. Está Barricada Sonora a las 5. Sí, y hay Maco. Y hay Maco a las 7 en la Casa de los 10. Sí. Ahí va a estar, Mica Martini, está el Claudio Mellet, y el resto la entrada es gratis para que vayan, apoyen si no quieren ir a la Barricada. GMS, con Gerardo Figueroa, con su grupo, se me olvidó. Una mala memoria. Bueno. Porque son muchas letras. Bueno, se nos pasó volando, así que muchas gracias, Bárbara, de verdad, una experiencia muy estimulante. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Bueno, nos vemos el próximo año y el próximo viernes, ¿ya? Así que a lo mejor ya nos está acompañando nuestro amigo Andrés Grumman, que va a estar volviendo de Alemania. Así que eso, nos vemos. Chao. Chao.